Hoy quiero compartir una experiencia paranormal que tuve cuando tenía aproximadamente 12 años de edad. Era un fin de semana y mi padre, teniendo el deseo de brindar unas copas con un tío que vivía a unos kilómetros de casa, me pidió que lo acompañara en un viaje a pie a través de unos cerros que dividía el distrito donde vivíamos. Aún era de mañana, subimos el primer cerro y luego, al llegar a la cima, el camino se hacía más ligero y fácil. Mientras caminábamos, mi padre me dijo que estábamos cruzando por un cementerio clandestino, lo que me causó un poco de temor. Después de caminar una hora aproximadamente, llegáramos a la casa de mi tío José. Es real lo que hemos vivido. Ahí mi padre se puso a brindar unos licores con mi tío y conversaron amenamente largas horas mientras yo me divertía con mi primo jugando todo el día. Cuando me di cuenta que ya era muy tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, mi papá se despidió de mi tío y comenzamos el recorrido de regreso a casa por el mismo camino entre los cerros. Cuando ya estábamos cerca de casa, en el último cerro donde iniciaríamos nuestro descenso, ya se estaba oscureciendo. Mi papá me dijo: "Un momento, que voy a ir a orinar". Así que yo volteé a mirar hacia el otro lado del camino. A una distancia de unos 5 metros aproximadamente, vi a una mujer sentada sobre una roca. Vestida con un traje largo de color negro, llevaba un velo negro que le cubría la cabeza. Con su mano cogió algo como un chal negro y se cubrió la espalda. No sé si se percató que estábamos detrás de ella. Yo estaba más preocupado que ella vaya a voltear y le vea a mi papá orinando. Le avisé a mi papá que había una mujer sentada al costado. Mi papá volteó y también pudo ver a la mujer y me dijo: "Espérame un rato, que voy a ver a esa chica". Yo, un poco avergonzado, le dije: "No vayas, papá, deja tranquila a la mujer". En ese momento, quizá la mujer, al escuchar nuestra conversación o al vernos, desapareció. De pronto ya no estaba ahí. Nosotros teníamos acceso visual a todo el entorno, pero la mujer ya no estaba. Había desaparecido en un segundo. Mi papá, medio asustado, me dijo: "Es un alma en pena, menos mal que tú la viste primero, si no, quizá te hubiera encantado. Vámonos rápido a casa". Apuramos la marcha y descendimos el camino en bajada, y yo volteaba a buscar por todos lados para ver si volvía a ver a esa mujer de negro, pero no la volví a ver más. En la montaña la vimos de pie, una mujer vestida de negro, sus ojos huecos, sus hombros sin piel, y de repente